Clara tenía 37 años y vivía en un pequeño pueblo llamado Cebreros, en Ávila. No era un lugar bullicioso ni glamuroso, pero para ella era todo lo que conocía: el río Alberche a pocos minutos, pinares que olían a tierra mojada, el sonido lejano de un autobús de línea pasando por la calle principal, y su modesto edificio de 4 plantas con fachadas encaladas y ventanas adornadas con geranios. Allí, la vida parecía seguir su curso sin detenerse a esperar a nadie, especialmente a ella. Su marido, Carlos, era un hombre siempre ocupado, viajando constantemente de Madrid a Salamanca, de reunión en reunión, con una agenda que parecía devorarle. Clara ya se había acostumbrado a su ausencia. No era la esposa, sino solo una casilla más en su calendario apretado. Su casa, antes refugio, ahora parecía un monasterio silencioso donde el eco de sus propios pensamientos era lo único que resonaba. Su hijo, Pablo, de su primer matrimonio, vivía con ellos. Tenía casi 17 años, era alto, con una melena algo desordenada y ojos que miraban siempre con sinceridad, sin disfraz. Era un chico callado, pensativo, que guardaba muchas cosas dentro. Clara sentía que ya no era un niño, y eso le daba miedo a veces, como si el tiempo estuviera jugando a esconderse y ella estuviera perdiendo la partida. Un domingo por la mañana, cuando Carlos canceló otra vez un viaje por trabajo, Clara decidió sacar a Pablo de la rutina. Vamos al río, hará buen tiempo y podemos dar un paseo, le dijo con una sonrisa. Pablo asintió sin hablar. Subieron a su viejo Seat Ibiza y condujeron hacia el río Alberche, un lugar tranquilo en las afueras de Cebreros, donde apenas se escuchaba ruido, solo el susurro del viento entre las cañas y el agua cristalina corriendo. Clara llevaba un vestido de algodón ligero, color crema, con finos tirantes que dejaban sus hombros al descubierto. La tela se ceñía suavemente, dibujando sus curvas sin pretender demasiado, y el viento jugueteaba con el bajo del vestido, levantándolo con delicadeza. Sus sandalias de tiras color cuero descansaban a un lado, mientras se tumbaba sobre una manta extendida a la sombra de un gran roble. Sacaron unas manzanas y bocadillos, pero lo que Clara realmente quería era respirar sin máscaras, sentirse libre, simplemente ser. Pablo, ¿me puedes echar un poco de aceite en los hombros?, pidió, ofreciéndole un frasco de almendra dulce. Consciente de que no podía alcanzarse la espalda sola, él tomó la botella sin decir nada. Sus manos eran torpes, como si temiera hacer daño, pero transmitían un calor inesperado, no en la piel, sino en el alma. Paseó lentamente sus dedos por sus omóplatos, bajando justo hasta donde el vestido le dejaba la espalda al descubierto. Clara aguantó la respiración, deseando que ese instante durase para siempre. ¿Un poco más fuerte?, susurró con voz temblorosa. Él obedeció con respeto, y la magia del momento fue real. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no pensó en lo que debía hacer ni en lo que estaba prohibido, solo sintió que alguien la recordaba como mujer, no solo como madre o esposa, sino como una piel que necesitaba ser tocada, un cuerpo que respiraba y pedía calor. El regreso a casa fue silencioso. Pablo se puso los auriculares, pero Clara sabía que no escuchaba música, sino que su mente divagaba, igual que la suya. Miraba por la ventana y recordaba su mirada, sincera, sin miedo ni juicio. Al llegar, la noche ya había caído y Carlos entró tarde, cansado, con la camisa arrugada y la mirada apagada. Dejó la maleta en la puerta y ni siquiera giró para rozar su hombro o darle un beso en la mejilla. Quedó tras él un rastro de polvo de carretera y café frío, una estela de distancia que Clara observó como si fuera un extraño. Pablo hojeaba el móvil sin levantar la vista cuando Carlos pasó junto a él. Entre padre e hijo había un hielo invisible que nadie parecía dispuesto a derretir. Clara se cambió para la noche, poniéndose un camisón de satén beige, con tirantes finos y encaje delicado en el escote que apenas insinuaba sin revelar demasiado. No se sentía sexy, sino viva, recordándose a sí misma que aún era mujer, no solo un mueble más en la casa. Pablo notó el cambio, su mirada se demoró un instante en sus caderas antes de desviar la vista. Buenas noches, le dijo ella al pasar. Buenas, respondió él con voz baja. Esa noche, Carlos se durmió al instante, seco, sin palabras, con la espalda vuelta hacia ella. Clara se quedó despierta, escuchando su respiración y pensando en Pablo, en sus manos, en su silencio, en esa mirada que la atrapaba sin remedio. Afuera, el viento susurraba secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y en ese silencio, algo empezó a cambiar. Al amanecer, Clara se despertó con el leve cosquilleo del sol entrando por la ventana.
La casa aún dormía, envuelta en un silencio casi sagrado. Se puso un albornoz blanco, corto y algo transparente a contraluz, con un cinturón que parecía querer soltarse a cada movimiento. El cabello suelto caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, y su rostro, sin maquillaje, mostraba una belleza natural, fresca y sin artificios. Mientras preparaba el café, sintió un movimiento detrás de ella. Se giró y vio a Pablo, descalzo, con el pelo revuelto y los ojos aún entrecerrados por el sueño. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de chándal que le quedaban grandes. «Buenos días, mamá», saludó con una voz que parecía diferente, más profunda, más cercana. «Buenos días», respondió Clara, tomando un sorbo de café. Él se acercó y se plantó frente a ella, con una intensidad en la mirada que la hizo sentir un calor extraño en el pecho. Su mirada bajó lentamente por su cuello, rozando las clavículas con ojos que parecían descubrir un territorio prohibido. Clara mordió el labio inferior, fingiendo buscar azúcar, mientras su corazón aceleraba el ritmo sin que pudiera detenerlo. «Mamá, eres hermosa», dijo de repente, como si esas palabras fueran una confesión peligrosa. El silencio se hizo denso entre ambos, como vapor flotando sobre una taza de té caliente. Clara no supo qué decir. Él no era solo su hijo, en ese momento, sus palabras tenían un peso que la desarmaba. «Gracias», susurró ella, mirando hacia la ventana. A lo lejos ladraba un perro, y el día comenzaba a sentirse extraño, tenso. Durante todo aquel domingo, Pablo no se separó de ella. Cuando Clara fregaba el suelo, él le sostenía el cubo. Cuando tendía la ropa, estaba a su lado, atento a cada movimiento. En cada gesto, en cada mirada, había una carga invisible, un secreto sin nombre que parecía flotar entre ellos. Por la noche, Clara puso una película antigua y romántica, El amor en tiempos de otoño, un clásico con aroma a nostalgia. Se acomodó en el sofá, con un albornoz de terciopelo que dejaba entrever su piel tersa y suave. Pablo llegó con una manta, se sentó a su lado y la arropó con cuidado. «Mamá, hueles a crema de lavanda», como cuando era pequeño, murmuró cerca de su oído. «Es solo lavanda», respondió ella, sintiendo como su muslo rozaba el suyo. Él no apartó la pierna, y ella tampoco. La película seguía, pero Clara no veía nada en la pantalla. Solo sentía su respiración, el latido de su pecho, esa presencia cálida y peligrosa que la envolvía. De repente, Pablo preguntó: «¿Extrañas a papá?». «No, hace tiempo que no», contestó ella con sinceridad. Hubo una pausa, y luego añadió: «¿A quién extrañas tú?». Se giró hacia él, y sus rostros quedaron a centímetros, el cabello de Clara rozando su mejilla. Notó el sudor frío en su espalda, no por el calor, sino por la tensión contenida. «A mí misma», respondió, casi sin voz. «Extraño a la mujer que era antes». Entonces su mano se posó sobre la de él. Pablo no dijo nada, solo apretó su muñeca con fuerza, como si temiera que desapareciera. Se quedaron así, en un silencio denso, hasta que acabó la película. Él se levantó, susurró un «buenas noches, mamá», y se fue, pero antes de cerrar la puerta, volvió la cabeza. «Eres la mujer más hermosa que conozco», dijo con un suspiro, y luego desapareció en el pasillo. Clara se quedó sola, abrazándose a sí misma. Sentía la piel arder bajo el albornoz, como si la mirada de Pablo la quemara a través de las paredes. Esa noche no pudo dormir. Escuchó cuando él se levantó a beber agua, y luego se detuvo frente a su puerta. Quiso que llamara, pero no lo hizo. Y ella no sabía qué deseaba más, que entrara o que nunca se atreviera. El día siguiente fue sofocante, un calor impropio para mediados de septiembre. El aire se sentía denso, pegajoso, como un melocotón maduro que amenaza con estallar. Clara se movía por la casa con un top corto de espalda descubierta y una falda ceñida, sin ropa interior, solo para sentir la piel libre y fresca contra la tela. Pablo estaba en la cocina, solo con unos pantalones cortos, preparando café, con el pelo mojado y el pecho al descubierto. «Buenos días, mamá», dijo sin apartar la vista de ella. «Buenos días», respondió, sintiendo como la tela se pegaba a su cuerpo, amplificando cada sensación. Cuando se estiró para coger un paño, Pablo le tocó la espalda, justo por encima de la cintura. «Te has puesto morena aquí», comentó, deslizando el dedo con cuidado. «Mira, justo aquí». Clara se estremeció, no por el contacto, sino porque no quería que apartara la mano. Él la retiró, sirvió un vaso de agua y, al pasar junto a ella, rozó su brazo con la cadera.
Cada vez me tocas más, dijo con voz baja, y sus ojos la desnudaron por completo. Y tú no te quejas, susurró ella. Evitando mirarle, el silencio se convirtió en una trampa. ¿Quién parpadearía primero? Clara no lo hizo. Siguió mirando sus ojos y se perdió en la pregunta de quién era realmente, madre, mujer, cuerpo, o todo a la vez. Aquella noche, Pablo propuso volver al río. Clara dudó, pero accedió. Al atardecer, el agua reflejaba el sol como mercurio líquido. Ella se puso un bañador negro, de espalda descubierta, viejo, comprado en un viaje a Cádiz años atrás. Se sentía joven, como una sirena olvidada. Entraron en el agua sin hablar. El río estaba cálido, casi pegajoso, y cada movimiento parecía ralentizado. Pablo, con voz temblorosa, preguntó si podía abrazarla. Clara giró y lo encontró muy cerca. Su pecho rozaba el suyo. ¿Por qué? Murmuró. Porque ya no puedo contenerlo, respondió él, apretándola con fuerza. Ella apoyó la mejilla en su hombro, respiró su piel, sintió su corazón latiendo desbocado. Sus manos recorrieron su espalda, bajando hasta el borde del bañador. No se detuvo. El agua ocultaba todo, pero Clara sentía que algo dentro de ella despertaba, reflejado en sus ojos. Cuando salieron, Pablo le pasó una toalla y la envolvió con cuidado. Sus dedos se demoraron más de lo necesario sobre su hombro. Mamá, dijo en el coche, con voz quebrada, te quiero. No sé cómo llamarlo, pero ya no puedo fingir. Clara exhaló y respondió, yo tampoco puedo fingir más. En el silencio del viaje, puso las manos sobre su muslo. Él las apretó con fuerza. La noche era calurosa, el aire dentro de la casa denso, como si supiera que esa noche algo iba a romperse. Al tumbarse en la cama, Clara llevaba una camisa ligera sin nada debajo. El cuerpo se le pegaba a las sábanas, cada respiración la hacía sentir demasiado viva. Casi eran las 2 de la madrugada y no podía dormir. Su mente repetía una frase que no podía borrar, te quiero, no como un hijo. Se levantó y caminó descalza hasta la cocina, sirvió una taza de té, y entonces escuchó pasos. Pablo entró en pijama, sin camiseta, con los ojos brillando en la oscuridad. ¿Tú tampoco duermes? Preguntó. No, hace calor y no paro de pensar en ti, contestó él, acercándose lentamente. Sus cuerpos irradiaban calor, y Pablo susurró, mamá, si te vas ahora, lo entenderé. Pero si te quedas, no podré parar. El silencio retumbó. Clara apoyó la palma de la mano en su pecho, sintiendo su corazón acelerado. No me voy, dijo. Ya no me voy, Pablo. Él deslizó los dedos por su muslo, levantando la camisa, revelando la piel al desnudo. Cerró los ojos y dejó que el aire se hiciera denso entre ellos. En ese instante, un golpe seco resonó desde el pasillo, la puerta se cerró de golpe. Carlos había vuelto antes de lo esperado. Los dos se congelaron, el cuerpo de Clara se tensó como si la electricidad la recorriera. Desde el pasillo llegó la voz de Carlos. Clara, la luz está encendida. ¿No duermes? Ella saltó, apartándose como si se hubiera quemado. Pablo retrocedió un paso, y ella se aferró al borde de la camisa, con la voz temblando. Aquí no duermo. Ahora mismo, respondió. Carlos anunció que iba a ducharse, y sus pasos se alejaron. Clara y Pablo se miraron, y en sus ojos vio algo terrible y hermoso, miedo, deseo y una determinación que no podían ignorar. No podemos seguir fingiendo, susurró Pablo. Clara no supo qué decir. Todo dentro de ella temblaba. Los pensamientos se rompían como cristales en el suelo. Vete, dijo ella. Él no discutió, pero antes de irse, se giró y dijo, mañana, a primera hora, en el embarcadero. Te esperaré. Si vienes, nos iremos juntos. Se marchó, y Clara se quedó sola en la cocina, con las manos temblorosas. Un minuto después, Carlos entró, con el pelo mojado y el albornoz ceñido a la cintura. Se acercó, la besó en la frente y susurró, ¿estás temblando? ¿Todo bien? Ella asintió, mintiendo con amargura. Cuando se metieron en la cama, Carlos la abrazó por primera vez en meses, pero su toque era frío, como la mano de un extraño posándose en su hombro. Clara miró al techo, contando sus respiraciones, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, la niebla cubría el río como un manto gris. Gaviotas volaban en círculos sobre el muelle de madera. Allí estaba Pablo, con una chaqueta vieja y una mochila al hombro, esperándola.
Ella lo vio desde lejos. Él la miraba fijamente, dio un paso hacia él, luego otro, y se detuvo. Las lágrimas le brotaron sin querer. Pablo avanzó hacia ella justo cuando sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre Carlos. No contestó, pero su corazón se apretó. Miró a Pablo, que le tendía la mano, el futuro se presentaba oscuro y peligroso, y la elección estaba en sus manos. Clara sostuvo la mano de Pablo con fuerza, notando cómo sus dedos se entrelazaban con los suyos, cálidos y firmes. El aire fresco del amanecer parecía cargar con una tensión invisible, como si el río mismo guardara secretos que solo ellos podían entender. El murmullo del agua y el canto distante de las gaviotas creaban una banda sonora que contrastaba con el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Mientras daba un paso más hacia él, Clara sintió que todo a su alrededor se desvanecía. El pueblo dormido, la rutina que la había aprisionado, incluso la sombra de Carlos que acechaba en su memoria. Pablo le ofrecía una promesa, una huida hacia lo desconocido, pero también hacia sí misma, hacia una verdad que llevaba demasiado tiempo negando. De repente, el móvil vibró de nuevo en su mano. Esta vez, un mensaje de Carlos. ¿Dónde estás? Llámame cuando puedas. Clara miró la pantalla sin responder. Su corazón latía con fuerza, atrapada entre dos mundos que parecían irreconciliables. Pablo apretó suavemente su mano y susurró, no mires atrás, Clara. Esta vez, es para siempre. Ella cerró los ojos, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, decidió escuchar a su propio corazón. Dio un paso adelante y se dejó guiar por la mano de su hijo, hacia el muelle, hacia el río, hacia un futuro incierto que prometía romper todas las reglas, pero justo cuando parecía que todo podía cambiar, una figura apareció al borde del embarcadero, emergiendo de la niebla. Era Carlos, con el rostro tenso y los ojos llenos de una mezcla de furia y desesperación. Su voz resonó firme y cortante. Clara, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas con él? El silencio se hizo absoluto. Clara sintió como el peso de sus decisiones caía sobre sus hombros como una losa. Pablo apretó su mano con más fuerza, mientras Carlos avanzaba hacia ellos, dispuesto a impedir que se rompiera el frágil equilibrio que mantenía su mundo. En ese instante, el río parecía contener la respiración, y el destino de Clara pendía de un hilo invisible, listo para romperse en mil pedazos. ¿Sería capaz de liberarse de las cadenas del pasado? ¿O quedaría atrapada para siempre en la tormenta que ella misma había desatado? El misterio quedó flotando en el aire, tan denso y oscuro como la niebla que envolvía el muelle, dejando a todos con la pregunta, ¿qué camino escogerá Clara cuando las sombras se disipen? Los ojos de Clara se clavaron en Carlos, cuya figura recortada contra la bruma parecía más un espectro que un hombre. Su voz, cargada de reproche, resonaba en el silencio matutino, pero dentro de ella algo se había roto para siempre. Pablo apretó su mano con una fuerza casi protectora, como si quisiera ser el ancla que la mantuviera firme ante la tormenta que se desataba. No es a él a quien quiero, dijo Clara con voz temblorosa pero decidida. ¿No puedo seguir viviendo en una mentira, Carlos? El hombre frunció el ceño, y por un instante sus ojos mostraron un destello de vulnerabilidad antes de endurecerse de nuevo. ¿Y qué esperas de este chico? Preguntó con amargura. No es más que un niño, y tú deberías saber lo que haces. Clara sintió la sangre arderle en las mejillas, no solo por el calor del sol que comenzaba a romper la niebla, sino por la mezcla de rabia y tristeza que le quemaba el alma. Pablo no es un niño, replicó. Y yo no puedo seguir engañándome ni a mí misma. Una risa amarga escapó de los labios de Carlos, que se pasó una mano por el pelo mojado. Esto es una locura, Clara. Estás jugando con fuego, y podría salir quemada. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de desafío y miedo. A veces, para encontrar la luz, hay que atravesar la oscuridad, murmuró. El silencio volvió a caer, pesado e incómodo, mientras el río seguía su curso, indiferente a la tormenta humana que se desataba en su orilla. De repente, Pablo soltó la mano de Clara y dio un paso hacia adelante, enfrentando a Carlos con una madurez inesperada. No puedes decidir por ella, Carlos. Clara es libre, y merece ser feliz. Aunque eso te duela. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y Carlos retrocedió un instante, sorprendido por la determinación de su hijo. Clara sintió un nudo en la garganta, mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que nada volvería a ser igual, y que el precio de su libertad sería alto. Vamos, dijo entonces, tomando de nuevo la mano de Pablo.
Es hora de dejar atrás este lugar. Mientras avanzaban por el muelle, las sombras de sus vidas pasadas parecían desvanecerse con la niebla. Pero en el fondo del río, algo se movía, invisible y silencioso, una amenaza que ninguno de los dos había previsto, porque algunas heridas no se curan con el olvido, y algunos secretos esperan paciente el momento de salir a la luz. La historia de Clara y Pablo apenas comenzaba, y las decisiones tomadas en aquel muelle marcarían un camino lleno de pasión, peligro y misterios por resolver. ¿Estarían preparados para lo que les esperaba al otro lado del río? ¿O la corriente los arrastraría hacia un destino oscuro e imparable? Clara y Pablo caminaron juntos por el muelle, dejando atrás el murmullo distante de Carlos que se desvanecía entre la niebla. El sol empezaba a calentar la mañana, haciendo brillar cada gota de rocío como pequeños diamantes sobre la madera desgastada. Ella llevaba una blusa ligera de lino color marfil, con los primeros botones desabrochados que dejaban entrever la piel bronceada y suave de su clavícula. Su falda larga, de un tono azul profundo, ondeaba con la brisa, mientras sus sandalias de cuero marrón golpeaban suavemente el suelo. Pablo, con una camiseta blanca y pantalones vaqueros ajustados, caminaba a su lado con una mirada decidida, aunque todavía con la inocencia de quien se enfrenta a un mundo desconocido. ¿A dónde iremos?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Pablo sonrió con una mezcla de esperanza y nervios. A empezar de nuevo. A un lugar donde nadie nos conozca, donde podamos ser nosotros mismos. Ella sintió que su corazón latía con fuerza, esa mezcla de miedo y emoción que solo puede provocar un salto al vacío. Por un momento, cerró los ojos y dejó que la brisa acariciara su rostro, como un susurro que le recordaba que aún estaba viva, que aún podía elegir. ¿Y si nos persiguen?, murmuró ella. Entonces, correremos más rápido, respondió él con una sonrisa traviesa. Clara rió, una risa ligera y cálida, la primera en mucho tiempo que no llevaba un eco de tristeza. Era como si, por un instante, el peso de sus vidas se aligerara, y la promesa de un futuro nuevo se hiciera tangible. Pero mientras avanzaban, una sombra se deslizó entre los árboles cercanos al río. Un hombre con gabardina oscura y rostro oculto por la capucha observaba la escena con ojos fríos y calculadores. No era un vecino curioso ni un visitante casual, era alguien que sabía demasiado, alguien que esperaba el momento justo para actuar. Clara no lo vio, pero una extraña sensación recorrió su espalda, un escalofrío que le hizo girar la cabeza. Solo encontró el reflejo del río y el susurro del viento entre las hojas. ¿Estás bien?, preguntó Pablo, notando su inquietud. Sí, mintió ella, intentando sonreír. Solo es el recuerdo de un día lluvioso que no quiero repetir. Pablo asintió, sin presionar, y juntos siguieron su camino hacia el coche viejo que los esperaba al final del muelle. Mientras arrancaban el motor, Clara miró por el retrovisor y vio, por un breve instante, la figura sombría desaparecer entre los árboles. Un presagio silencioso de que su huida sería mucho más complicada de lo que imaginaban. La carretera que tomaron serpenteaba entre campos dorados y pueblos dormidos. La radio emitía una canción melancólica de Joaquín Sabina que hablaba de amores perdidos y promesas rotas. Clara cerró los ojos y dejó que la música se mezclara con sus pensamientos, preguntándose si el amor y la libertad podían realmente ir de la mano. Pablo rompió el silencio con una broma torpe. ¿Sabes qué? Creo que mamá debería ser cantante. Con esa voz, podría arruinar cualquier canción. Clara sonrió y le lanzó una mirada cómplice. Y tú serías el peor crítico musical del mundo. Rieron juntos, dejando que la ligereza del momento les diera fuerzas para lo que vendría, pero en el fondo, ambos sabían que aquella escapada era solo el principio. Porque cuando los secretos más oscuros empiezan a salir a la luz, nada vuelve a ser igual. Y cada paso hacia adelante puede ser un paso hacia el abismo. El motor rugió mientras el coche se alejaba, y en la distancia, el río seguía fluyendo, guardando en sus aguas silenciosas un misterio que ni Clara ni Pablo estaban preparados para enfrentar. ¿Quién era aquel hombre de la gabardina? ¿Qué buscaba en las sombras del pueblo? Y, sobre todo, ¿qué precio estarían dispuestos a pagar por la libertad que tanto ansiaban?